El indicativo del veterano. Hammer Six. ¿A qué clase de juego estás jugando, viejo? La voz era aguda, cortando el aire húmedo de la mañana con el borde limpio y arrogante de una autoridad recién adquirida. El capitán Thorne, comandante de seguridad de la base, se acercó a la vieja y polvorienta camioneta. Sus botas pulidas crujieron sobre la grava del arcén justo afuera de la puerta principal de la estación naval de Norfolk. El camión, una reliquia de una década pasada, avanzaba con un ruido sordo y paciente. Detrás del volante, Randall Stone, un hombre cuyo rostro era un mapa de carreteras de 83 años, no se giró para enfrentar la mirada del capitán. Sus manos nudosas descansaban sobre el desgastado volante, su mirada fija en los distantes cascos grises de destructores y portaaviones que brillaban en el puerto. Parecía menos un hombre interrogado y más una montaña soportando la brisa. Thorne intercambió una mirada con los dos jóvenes agentes de seguridad que lo flanqueaban. Estaban tensos, inseguros. El capitán, sin embargo, era un retrato de indignación nítida y justa. Licencia de conducir, credenciales base. Ahora su tono no interrumpía ninguna discusión. Una mano descansaba casualmente, casi teatralmente, sobre la culata de su arma. La fila de autos esperando para llegar a la base se hacía cada vez más larga, un público cautivo ante el drama que se desarrollaba. El sol de la mañana brillaba en el cuello almidonado y la insignia del águila plateada del uniforme del capitán Thorne. Era la viva imagen del mando naval moderno, en forma, agudo y absolutamente seguro de su lugar en el universo. Todo en Randall Stone era una afrenta a esa certeza. La camisa de franela descolorida, la camioneta Ford polvorienta que parecía sacada de un granero, la quietud tranquila e inquebrantable del propio anciano. Todo estaba fuera de lugar, una perturbación del ordenado mundo jerárquico, ordenó Thorne. Señor, le pregunto por última vez, dijo Thorne, bajando la voz y adquiriendo un tono amenazante. Proporcione su identificación e indique su propósito en esta estación naval, o haré que lo retiren físicamente de este vehículo en toda esta área. La fila de autos ya había llegado más allá de la intersección principal. Una serpiente larga y brillante de metal y vidrio. La gente empezó a salir de sus coches. Sus teléfonos celulares se levantaron para grabar el enfrentamiento. El murmullo de la multitud aumentó. Una mezcla de curiosidad e irritación. Marineros jóvenes, contratistas civiles y familiares que estaban de visita observaron cómo el joven y poderoso capitán se abalanzaba sobre el silencioso anciano. Thorne sintió las miradas sobre él, y eso solo endureció su resolución. Este hombre sería un ejemplo para él. Demostraría que las reglas, el protocolo y la autoridad eran absolutos. ¿No me entiendes? Thorne inclinó su rostro hacia la ventana abierta del camión. Podía oler el leve aroma a cuero viejo y aceite de motor. Esta es una instalación federal restringida. Este no es un parque público. Su presencia aquí sin autorización supone un riesgo de seguridad. Hizo un gesto de desdén hacia el camión. Este vehículo no está registrado en nuestro sistema. No tienes pase de visitante. No tiene ninguna identificación militar en servicio activo o retirada en el archivo. Entonces, preguntaré nuevamente. ¿Quién eres? Randall Stone finalmente giró la cabeza. Sus ojos, de un azul claro pálido, parecían absorber la ira del capitán sin reflejar nada de ella. Eran ojos que habían visto tormentas más grandes que esta. Lentamente, pero deliberadamente, metió la mano en la guantera y sacó una vieja billetera de cuero agrietada. Estaba unido mediante una gruesa banda elástica. Verlo pareció ofender a Thorne a nivel personal. Fue otra pieza de evidencia en su caso contra este hombre. Desorganizado, antiguo, irrelevante, con lentitud metódica. Randall sacó una sola tarjeta de la billetera. Era una tarjeta de identificación militar, pero de un tipo que Thorne nunca había visto antes. Fue laminado. La foto es una imagen en blanco y negro descolorida de un joven con los ojos de Randall,
pero con un rostro sin las arrugas del tiempo. La tarjeta estaba desgastada en los bordes y el texto era apenas legible. Thorne se lo arrebató de la mano a Randall. «¿Qué es esto? Esta cosa expiró hace 40 años». Se burló, levantándolo para que sus subordinados lo vieran, como un accesorio en su lección pública. «Esto es una broma». Entonces notó un pequeño parche descolorido cosido en la manga de la vieja chaqueta de cuero que Randall había colocado sobre el asiento del pasajero. Era un diseño simple, un escudo negro con un único martillo apuntando hacia abajo bordado en hilo plateado. No había números de unidad, ni lemas, ni otros identificadores. Fue un hecho crudo y anónimo. Thorne lo señaló con el documento de identidad vencido. ¿Y esto qué se supone que es? ¿Algún tipo de club de motociclistas? ¿Tú y tus amigos hacen viajes largos el fin de semana?, preguntó, con la voz cargada de condescendencia. La pequeña multitud de espectadores se agitó con algunas risas nerviosas. La falta de respeto era palpable, una cosa física flotando en el aire. Los dos guardias jóvenes cambiaron su peso y sus expresiones ahora delataban un destello de inquietud. Esto estaba yendo más allá de un simple control de seguridad. Se estaba convirtiendo en una humillación. Los ojos de Randall se dirigieron al parche de su chaqueta. Su expresión no cambió, pero su atención pareció volverse hacia adentro, como si escuchara un eco de un lugar muy lejano. El aire no era húmedo ni denso por la sal del Atlántico. Era una atmósfera tenue y fría, que gritaba con el sonido agudo de los motores de turbina. El mundo no era el brillante sol de la mañana, sino el verde estroboscópico y desorientador de una pantalla de visión nocturna. Él no estaba sentado en un camión. Estaba atado al asiento auxiliar de un Black Hawk. El ruido sordo y percusivo de las palas del rotor vibrando a través de todo su esqueleto. El parche del martillo en su manga estaba nuevo y crujiente. Debajo de él se extendían rápidamente las oscuras y escarpadas montañas de un país olvidado. Una voz crepitó en sus auriculares, tranquila en medio del caos. 30 segundos después, Amer 6. El equipo de tierra está inmovilizado. Necesitan un milagro. La mano de Randall, joven y fuerte, apretó su agarre sobre el frío acero de una ametralladora M240. El único milagro que tenían hoy era él. «Señor», la voz de uno de los guardias más jóvenes lo hizo retroceder. Randall parpadeó. El fantasma del rotor se desvaneció y fue reemplazado por el golpeteo impaciente del dedo del capitán Thorne en el techo del camión. Thorne había visto que los ojos del anciano se alejaban y lo había confundido con tranquilidad y confusión. Fue la última pieza de confirmación que necesitaba. «Eso es todo. He terminado con esto», anunció Thorne tanto a la multitud como a Randall. «Este hombre está claramente desorientado. Es un peligro para sí mismo y para mi base». Sin embargo, entre los espectadores no todos se reían. El suboficial segundo Miller, un joven apasionado por la historia naval, estaba de pie junto a su coche, con un nudo en el estómago. Se había criado con historias de su abuelo, un jefe maestro que había servido en Vietnam, historias de hombres tranquilos que hacían cosas imposibles. Había algo en la postura del anciano, un núcleo de quietud que le recordaba aquellas historias y el parche, ese martillo extraño y simple. Sintió una sensación primaria de injusticia, como si estuviera viendo a alguien profanar un monumento oculto. El capitán Thorne era joven. Vio reglamentos y protocolos. Miller, a través de la lente de los cuentos de su abuelo, vio algo más. Vio a un gigante dormido al que pinchaban con un palo. Thorne se volvió hacia sus guardias. «Sacarlo del vehículo. Esposas. Lo llevaremos a la base médica para una evaluación completa». Ese fue el punto de quiebre para el suboficial Miller. No pudo intervenir directamente. Eso sería un suicidio profesional. Pero no podía hacer nada. Se deslizó de nuevo en su coche, con las manos temblando ligeramente mientras sacaba su teléfono. No llamó al 911. Buscó en sus contactos un número que solo usaba para verdaderas emergencias,
una línea directa con el viejo amigo y colega de su abuelo, ahora comandante en jefe de toda la flota del Atlántico, un hombre que tenía la confianza del almirante. Presionó el botón de llamada con el pulgar, mientras el corazón le latía con fuerza contra las costillas. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Una voz ronca e impaciente respondió. Jefe maestro Peterson. Jefe maestro, soy el suboficial Miller. Nieto de Dale Miller. Miller, ¿qué pasa, hijo? Estoy en una reunión informativa, señor. Miller tartamudeó, intentando pronunciar las palabras con rapidez y claridad. Ahora tienes que llegar a la puerta principal. El capitán Thorne está a punto de arrestar a un anciano. Señor, el tipo no le da nada. Solo estaba sentado allí, pero había algo en él. Thorne está haciendo una escena y se siente mal. El nombre del anciano le dio un documento de identidad antiguo. El nombre que figuraba en el cartel era Randall Stone. Miller respiró hondo y tiene este parche. Señor. Un escudo negro con un martillo plateado. Relató la escena, la agresividad creciente del capitán, la calma imposible del anciano. Habló del DNI caducado y de las burlas. Describió el momento en que Thorne ordenó esposar al hombre y llevarlo a una evaluación psicológica. Al otro lado de la línea, la brusquedad impaciente en la voz del jefe maestro Peterson se evaporó, reemplazada por un silencio repentino y agudo que era más alarmante que cualquier grito. Miller pudo oír el sonido de una silla al retroceder violentamente y unas voces apagadas y urgentes en el fondo. El jefe maestro había abandonado su reunión informativa. Dentro del edificio de comando, a media milla de distancia, el comandante en jefe Peterson estaba de pie, erguido como un palo, en la puerta de la oficina personal del almirante, con el teléfono todavía pegado a su oreja. Había entrado a la fuerza. Al con el protocolo. El almirante Vance, un hombre que comandaba grupos de ataque de portaaviones y supervisaba las operaciones de la mitad de la Armada de los Estados Unidos, levantó la vista de su escritorio, con los ojos entrecerrados por la interrupción, molesto. Jefe maestro, más vale que esto sea un asunto de seguridad nacional, dijo Vance, con su voz un murmullo de autoridad. El almirante Peterson dijo, con su voz tensa, controlada, pero cargada de una urgencia que Vance no había oído en años. Pido disculpas por la intrusión. El suboficial Miller acaba de llamar desde la puerta principal. El capitán Thorne está deteniendo a un civil, un caballero mayor. La expresión de Vance se endureció y esto requiere mi atención personal. Deje que Thorne se encargue de su puesto de control de seguridad. Señor, continuó Peterson, dando un paso hacia la habitación. El nombre del hombre es Randall Stone. El nombre quedó en el aire por un momento. No significaba nada para el almirante. Él hizo un leve encogimiento de hombros con desdén. Peterson siguió adelante, con la mirada fija en su superior. El hombre tiene un parche en su chaqueta, señor. Un escudo negro, un martillo plateado apuntando hacia abajo. El almirante Vance se quedó paralizado. La pluma en su mano dejó de moverse. Lentamente levantó la cabeza, sus ojos fijos en los jefes maestros. Toda la atmósfera en la opulenta oficina decorada con banderas cambió. El aire se volvió pesado, cargado con el peso de algo viejo y peligroso. El rostro del almirante, habitualmente una máscara de mando tranquilo y confiado, palideció. Él conocía la historia. Conocía las leyendas, las historias de fantasmas que se susurraban en las salas de reuniones clasificadas de los pasillos privados del Pentágono. Había un puñado de designaciones tan secretas que nunca fueron escritas. Nombres que solo existían en la memoria y en las historias orales más clasificadas de la comunidad de guerra especial. Dilo otra vez, jefe maestro, dijo Vance, con su voz apenas un susurro. Martillo de plata, señor. Miller informa que el capitán Thorne está a punto de ponerle restricciones. Dice que Thorne lo llama delirante. Vance se levantó tan rápido que su silla salió despedida hacia atrás y golpeó el aparador con un ruido sordo. Consígueme un coche.
Consígueme la guardia de honor de la marina. Ahora diles que me encuentren en la puerta principal. Muévete. Rugió y su voz hizo temblar las ventanas. Agarró su funda de su soporte. Jefe maestro, llama a Zorn. Le dices que se retire. Le dirás si llega a poner un dedo encima de ese hombre. Yo personalmente lo despojaré de su mando y lo someteré a juicio antes del almuerzo. ¿Me entiendes? Un almirante, dijo Peterson, mientras ya estaba marcando, con un terror frío que lo invadía mientras rezaba para que no fuera demasiado tarde. De vuelta en la puerta, el capitán Thorne disfrutaba de los momentos finales de su victoria. Había neutralizado con éxito una amenaza, hecho cumplir el protocolo y demostrado su autoridad inquebrantable ante una multitud de cientos de personas. Los dos guardias abrieron sus esposas y se acercaron a la puerta del camión de Randall con un severo sentido del deber. Está bien, señor. Hagámoslo. Fácil, dijo uno de ellos con voz de disculpa. Simplemente salga del camión. Thorne se cruzó de brazos y una sonrisa se dibujó en sus labios. Es por tu propio bien. Necesitamos que le hagan un chequeo. Y todavía no has respondido mi pregunta. En mi armada, cada uno tiene una designación. Todo el mundo tiene un indicativo de llamada. ¿Cuál fue el tuyo? ¿O simplemente pelamos las patatas en un mes? Por primera vez, un destello de algo, no ira, sino un cansancio profundo, intenso, cruzó el rostro de Randall Stone. Dejó escapar un suspiro largo y lento, el sonido de un hombre que ha sido empujado demasiado lejos. Miró más allá de los guardias, más allá del engreído capitán, y fijó su mirada en la bandera estadounidense que ondeaba en lo alto del asta de la puerta principal. Habló, su voz no era fuerte, pero tenía un peso imposible, una resonancia que parecía atravesar todo el resto del ruido. Martillo 6. El nombre no significaba nada para Thorne. Sonaba inventado e infantil. Soltó una risa breve y burlona. Amer 6. ¿Eso es de un cómic? Se volvió hacia los guardias. Sáquenlo ahora. Pero antes de que los guardias pudieran tocar la manija de la puerta, un sonido atravesó el aire. Un sonido completamente ajeno a la rutina de un puesto de control matutino. Era un chirrido agudo de neumáticos, no de un solo coche, sino de varios. Todas las cabezas giraron hacia la base. 3 sedanes negros, con las luces encendidas, avanzaban a toda velocidad hacia ellos, ignorando todos los carriles de tráfico. Se detuvieron a pocos metros de la escena, bloqueando la carretera por completo. Las puertas se abrieron de golpe y un escuadrón completo de fuerzas de seguridad del cuerpo de marines, vestidos de azul, salió con movimientos bruscos, precisos y amenazantes. Formaron un cordón, sus manos enguantadas de blanco sostenían rifles ceremoniales, creando efectivamente una barrera entre la multitud y el camión de Randall. Del primer coche salió el almirante Vance. Su rostro era una nube de furia controlada. Caminó a través de la fila de marines, con los ojos ardiendo con una intensidad que hizo que la ira anterior del capitán Thorne pareciera una rabieta petulante, fijada no en Thorne, sino en el hombre en el camión. El jefe maestro Peterson estaba 2 pasos detrás de él, con el rostro sombrío. Toda la escena en la puerta quedó en completo silencio. La multitud, los guardias, incluso los pájaros en los árboles cercanos parecían contener la respiración. La sonrisa del capitán Thorne se disolvió y fue reemplazada por una expresión de mandíbula floja, de puro shock y confusión. Se puso firme, con la mente acelerada, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Por qué estaba aquí el almirante de la flota? ¿Por qué había una guardia de honor? El almirante Vance ignoró por completo a su comandante de seguridad de la base. Caminó directamente hacia la puerta del lado del conductor de la vieja camioneta Ford. Se quedó allí por un momento, recomponiéndose. Entonces, en un movimiento que envió una ola de incredulidad a través de la multitud reunida, el almirante de 2 estrellas, comandante de toda la estación naval y sus grupos de ataque asociados, se irguió en toda su altura y ejecutó el saludo más agudo y respetuoso de su vida. Señor Stone,
dijo el almirante Vance, con su voz clara y resonante con una profunda diferencia que rayaba en la reverencia. En nombre de la Marina de los Estados Unidos, quiero ofrecerle mis más sinceras y profundas disculpas por la inaceptable bienvenida que ha recibido hoy. Soy el almirante Vance, el comandante de la base. Es un honor, señor. Un verdadero y humilde honor. Randall Stone simplemente asintió, aceptando el saludo y la disculpa con la misma gracia tranquila que había mostrado toda la mañana. La multitud estalló en una ola de murmullos confusos. El capitán Thorne parecía como si le hubiera caído un rayo. Dio un paso vacilante hacia adelante. Almirante, no lo entiendo. Este hombre es un civil. No tiene credenciales válidas. Vance giró la cabeza lentamente y la mirada en sus ojos silenció a Thorne al instante. Era una mirada de hielo puro y sin adulterar. Capitán, su comprensión no es necesaria. Lo que se requiere es tu silencio. El almirante se volvió hacia la multitud. Su voz ahora resonaba, adoptando el tono de un hombre acostumbrado a dirigirse a miles de personas. Todos aquí parecen estar confundidos, comenzó, mientras su mirada recorría a los marineros y civiles. Ves a este hombre y ves a un veterano en un camión destartalado. Ves un parche descolorido en una chaqueta desgastada. Su capitán aquí vio un riesgo de seguridad, una molestia. Hizo una pausa para dejar que las palabras calaran en sus oídos. Déjame decirte lo que veo. Hizo un gesto hacia Randall. Veo al hombre sobre el que los libros de historia nunca podrán escribir. Veo al único sobreviviente de la Operación Nightingale, una misión tan profunda, tan clasificada que los otros 7 miembros de su equipo fueron catalogados como accidentes de entrenamiento. Veo al hombre que defendió la cresta norte del Paso de Ana durante 72 horas solo contra todo un batallón enemigo, armado con poco más que una radio y las armas de los caídos. Los refuerzos que finalmente llegaron no encontraron a ningún hombre. Encontraron una fortaleza construida de barro, roca y pura voluntad. Los murmullos entre la multitud murieron, reemplazados por un silencio atónito y reverente. Los teléfonos móviles ya no solo grababan. Estaban documentando un momento de historia viva. Este hombre, continuó Vance con la voz cargada de emoción, no lleva medallas en el pecho porque las acciones que le valieron son demasiado secretas para ser reconocidas alguna vez. No pide ningún trato especial. No busca ningún reconocimiento. Es un fantasma, un susurro, una leyenda para hombres que son ellos mismos leyendas. La unidad en la que sirvió fue la precursora de los equipos que ahora cazan a los peores enemigos de nuestra nación en la oscuridad de la noche. No tenían nombre. Tenían un comandante de misión. Su indicativo de llamada. La voz de Vance se quebró levemente. Era Amer 6. Volvió su mirada furiosa hacia el capitán Thorne, que ahora parecía físicamente enfermo. Exigiste su indicativo de llamada. Capitán, usted no tiene la autorización, el rango ni el honor para siquiera pronunciar esa designación en voz alta. Te quedaste aquí y te burlaste del parche de su chaqueta. Los hombres han recibido la medalla de honor por acciones realizadas simplemente intentando seguir el ritmo del hombre que lleva ese parche. La humillación pública fue absoluta, brutal y completa. La autoridad de Thorne no solo había sido socavada. Se había vaporizado en una explosión de verdad histórica. Se quedó completamente desnudo frente a sus subordinados y toda la comunidad de la base. Su arrogancia se reveló como nada más que una profunda ignorancia. El almirante Vance bajó la voz y le habló directamente a Thorne, quien se estremeció como si esperara un golpe físico. Confundes la edad con debilidad. Ves humildad y la llamas confusión. Usted está a cargo de la seguridad de esta base, capitán, lo que significa que es responsable de proteger a las personas que se encuentran en ella. Pero también eres responsable de honrar el legado que representa. Has fallado en ese deber de una manera que nunca he presenciado en mis 30 años de servicio. Por la presente queda usted relevado de su mando, con efecto inmediato. El jefe maestro Peterson lo acompañará a mi oficina.
Tu carrera está pendiente de una revisión completa. Cuando el jefe maestro dio un paso adelante para alejar al capitán completamente destrozado, Randall Stone abrió la puerta de su camioneta y salió lentamente. Se movía con la rigidez de la edad, pero su postura aún era erguida. Se acercó al almirante y le puso una mano suave en el brazo. «Almirante», dijo Randall con voz tranquila y firme. «Es un capitán joven, lleno de energía, con ganas de hacer bien su trabajo. Todos fuimos así alguna vez». Miró la espina pálida y temblorosa. «Solo necesita aprender a ver a la persona, no solo el uniforme, o en mi caso, la falta de él. No arruines la carrera del chico por esto. Enséñele. Eso es lo que hacen los líderes». La sabiduría de sus palabras era simple, directa y más poderosa que cualquier reprimenda oficial. Fue una lección de gracia de un hombre que tenía todo el derecho a exigir venganza. El almirante Vance miró a Randall y a Thorne. Su ira disminuyó lentamente y fue reemplazada por un profundo sentimiento de vergüenza e introspección. Había estado dispuesto a poner fin a la carrera de un hombre para defender a un ícono. Pero el ícono mismo estaba pidiendo misericordia y mentoría. Mientras Randall hablaba, su mano descansaba cerca de la vieja chaqueta de cuero, todavía en el asiento del pasajero. Por un instante fugaz, la escena se disolvió. Tenía 25 años otra vez y estaba atrapado en una trinchera fangosa. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre un paisaje devastado. Junto a él, un joven infante de marina, con la pierna vendada con un vendaje ensangrentado, presionaba un pequeño parche cosido a mano en su mano. Era un escudo negro con un martillo de plata. «Estábamos todos muertos», susurró el marine. «Nos llaman fantasmas, pero tú eres diferente. Eres el martillo que cae cuando todos los demás han huido. Tu martillo 6. No era un nombre que le habían asignado. Era un nombre que se había ganado con sangre y sacrificio, que le dieron los hombres que había salvado. Las consecuencias del incidente en la puerta principal fueron rápidas y decisivas. El capitán Thorne no fue sometido a un consejo de guerra, pero fue reprendido formalmente y reasignado a un puesto remoto en logística, una caída en desgracia pública que sirvió como una dura lección. Por sugerencia discreta de Randall Stone, el almirante Vance instituyó un nuevo programa de entrenamiento obligatorio para todo el personal de seguridad y mando de la base. Se llamó la iniciativa Amer 6 y se centró en la interacción con veteranos, la desescalada y, lo más importante, las historias orales de los discretos profesionales de la Armada. El objetivo era enseñar a la nueva generación a reconocer a los héroes modestos que caminaban entre ellos. La base emitió una disculpa pública formal a Randall Stone, aunque éste nunca la solicitó ni asistió a la ceremonia. Sin embargo, el enfrentamiento se viralizó en la comunidad militar. Una historia con moraleja pasó de un oficial subalterno a otro. Varias semanas después, un teniente Thorne muy humillado, sin las águilas de su capitán, estaba sentado solo en la barra de un pequeño restaurante fuera de la base, revolviendo una taza de café negro. La puerta se abrió y entró Randall Stone. Vio a Thorne y, por un instante, el joven pareció querer desaparecer en el suelo. Pero Randall simplemente se acercó y se sentó en el taburete junto a él. Pidió un café. Permanecieron en silencio durante unos minutos. El único sonido era el tintineo de las cucharas y el murmullo de los demás clientes. Finalmente, Thorne se aclaró la garganta. «Señor», dijo, sin mirar a Randall, «nunca me disculpé como es debido. Lo que hice fue inexcusable. No hay excusa para mi arrogancia. Lo siento mucho». Randall tomó un sorbo lento de su café. «Estabas haciendo tu trabajo, hijo. Estabas mirando el mundo a través de una ventana muy pequeña». Se giró y ofreció una pequeña sonrisa indulgente. «El truco está en hacer que esa ventana sea más grande cada día que vivas». Le hizo señas a la camarera. «Yo también le llevo la cuenta», dijo, dejando unos billetes gastados en el mostrador. Luego se levantó, le dio a Thorne una suave palmadita en el hombro y salió del restaurante,
dejando al joven oficial solo con sus pensamientos y una taza de café recién hecho que no había pagado. Fue un pequeño gesto, un discreto acto de gracia que enseñó una lección más profunda que cualquier castigo oficial. Gracias por ver esta historia de veterano valiente. Si te conmovió el increíble legado de Randall Stone, dale a me gusta a este video. Compártelo con quien necesite verlo y suscríbete para más historias de los héroes modestos de nuestra nación.